residentado en el año 2015 y laborando en esta institución desde el año 2020 en adelante. Correcto. El día de hoy entonces vamos a comenzar con la primera parte de los síntomas respiratorios. Cuando nosotros hablamos de semiología respiratoria, vamos a centrarnos en signos y síntomas principales, signos y síntomas que todos ustedes mínimamente deberían aprender a indagar o preguntar en un paciente. Dale un clic, por favor. Bien. En primer lugar, vamos a hablar acerca de disnea. La disnea es una de los motivos de consulta más frecuentes, ya sea ambulatoria o en emergencias. Y de hecho es lo más frecuente dentro de las patologías respiratorias, es lo más frecuente que vamos a ver. Para hacer esta clase un poco más dinámica, en aras también de tiempo, vamos a preguntar por acá. ¿Se va más arriba? Yo le voy a preguntar que está más arriba. Por acá. A eso compañero, tiene cara inteligente. Pregunta, ¿cómo puede dar inteligente? Ya, correcto. ¿Estás de acuerdo? Está para explicar. A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Qué no pregunta? ¿Quién le cae mal? No pregunta. Nadie le cae mal. Seguridad. Me te ganamos compañeros. Seguro que nadie le cae mal. Le pregunto a ustedes. Pregunta, ¿está de acuerdo con la definición que debe incluir? Correcto, ese es el término que faltaba. Sensación subjetiva de falta de aire. ¿Por qué? Porque la disnea no necesariamente traduce algún problema respiratorio. Por ejemplo, si a ustedes mismos yo les digo, ahora desde ahora los voy a jalar y van a bajar de base, muchos de ustedes van a comenzar, no, voy a bajar de base, me van a tigrear, no, muchas. Rápidamente van a entrar en el proceso disneico, no van a seguir con el falta del aire, no necesariamente porque les tienen algún problema respiratorio de fondo. Dale aquí, por favor. Bien, como bien menciona, la sensación subjetiva de falta de aire o la conciencia de la necesidad de un mayor esfuerzo respiratorio. Ninguno de nosotros está consciente de respira, 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 respira. Ninguno de nosotros, normalmente, a menos que seas, pues, no sé, alguna persona con un trastorno que cada rato no respiro. No creo que ninguno de ustedes lo sepa. Bien, la cosa es que si una persona comienza a notar o a tener conciencia de que tiene que respirar con mayor dificultad o tiene que hacer más esfuerzo para respirar, eso también es disnea. Muy bien, dado esto, entonces la disnea puede acompañarse de otros síntomas como puede ser polimia, el aumento de la profundidad de la frecuencia, puede haber también ruidos anormales, de pronto el paciente una crisis asmática, por ejemplo, está disneico, siente que le falta el aire, percibe que le falta el aire, pero también está acompañado de otros síntomas. Puede haber también jadeo, que también puede acompañar un proceso disneico o con los síntomas de disnea, así como también puede haber movimientos anormales como aleteo nasal, tiraje costal, uso de musculatura accesoria. ¿Con eso qué queremos decir? Que frente a un paciente que acude a consulta ambulatoria o a consulta de emergencia o un problema de disnea, uno tiene que observar si además se acompaña de otros síntomas como pueden ser jadeo, estridor, sibilantes, así como también aleteo nasal, tiraje costal y uso de musculatura accesoria. A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son los músculos accesorios respiratorios? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Mastoideos, escalenos, etc. Cuando un paciente tiene un problema respiratorio severo, puede comenzar a utilizar la musculatura accesoria. O en general, cuando uno, por ejemplo, corre o hace maratón, corre sus 20K, sus 15K, sus 5K, termina con la lengua afuera. Y utilizando musculatura accesoria. Podemos tener un paciente con neumonía severa o, como veíamos en el tiempo del COVID, pacientes que llevaban con mucho distrés respiratorio utilizando musculatura accesoria. O haciendo aleteo nasal.
Todos esos elementos debemos evaluar al momento de examinar a un paciente con disnea, sobre todo en un contexto de atención de emergencia. Difícilmente van a ver todos estos síntomas en consulta ambulatoria. En consulta ambulatoria van a ver al paciente disneico, doctor, hace 2 semanas que me falta el aire. Cada vez que hago mis cosas, siento que me agito, tengo que sentarme, doctor, ya no sé qué hacer. Me siento, un rato descanso, después hago mis cosas. Pero en la emergencia puedes tener a un paciente de 3-5 días con tos, expectoración, fiebre, y de pronto, sí, doctor, sí, me falta, ay, eso es lo que puede ver un paciente con disnea que viene a la consulta de emergencia. Entonces, toda vez que vean un paciente con disnea, busquen también otros elementos que lo puedan acompañar, síntomas acompañantes, signos acompañantes y otros elementos más. Debemos distinguir entre causa de disnea fisiológica y disnea psicógena. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque muchas veces hemos tenido pacientes que vienen a la emergencia aterrados porque, ayúdame, me falta aire, ayúdame, y uno va cansado, molesto porque tiene una fila de pacientes para atender. Le pone el saturador 98. Lo calma, está pasado. Doctor, es que, ¿sabe qué? No puedo más. Creo que me quedo en la carrera. ¿Qué estudias? Medicina. ¿En qué año estás? ¿Dónde estudias? San Marcos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué voy a jalar? No sé. Ya no voy a desmayar. Ayúdame, doctor, me falta el aire. Satura 98%. Lo auscultas. ¿Disnea fisiológica o no? ¿O disnea psicógena? Por eso es una disnea psicógena. Disnea fisiológica. Ejemplo de disnea fisiológica. A ver, compañero. Un ejemplo de disnea fisiológica. Eso es disnea fisiológica. ¿Todo de acuerdo? Cuando corres. A ver, otra cosa. Cuando corres mucho. Claro, así es. La disnea fisiológica es aquella que se presenta cuando uno realiza actividades a las cuales no está acostumbrado, ¿no? Correr, por ejemplo, darle 3 vueltas a la manzana al hospital y dice, buenas noches, ¿qué tal? Pasen, pues ya comenzar la función. Los últimos siempre serán los primeros de esa diversión. Entonces vamos a preguntarles a los últimos. Vamos a ver. Vaya, pero vamos a ver. Va a desarrollar si no está acostumbrado, a menos que seas maratonista, que seas futbolista, simplemente te revuelves a la ciudad universitaria sin ningún problema. Bueno, dale. Bien, como hemos mencionado, hay diferentes tipos también de disnea. Tenemos la disnea de esfuerzo, tenemos la disnea permanente y la disnea paroxística. Vamos a ver entonces, hasta aquí debemos recordar lo siguiente. La disnea no siempre es patológica. Tenemos disnea fisiológica, como ya hemos mencionado, aquel que se desencadena por esfuerzos que no estamos acostumbrados, y la disnea patológica, aquel que se desencadena con esfuerzos que normalmente no deberían provocar disnea. Cualquiera de ustedes puede subir y bajar las escaleras y no por eso desarrolla disnea. Pero si alguno de ustedes sube y baja las escaleras y de pronto desarrolla disnea, esa disnea no es para nada fisiológica, probablemente es una disnea patológica. Ahora, dentro de la disnea patológica tenemos la disnea de esfuerzo, la disnea permanente y la disnea paroxística. La disnea de esfuerzo, como su nombre lo indica, es aquella que aparece con las actividades físicas. Por eso lo hemos puesto acá, desencadenada por un esfuerzo usual. No confundir con la disnea fisiológica. La disnea patológica, como mencionamos, es aquella que se manifiesta, que se presenta cuando el paciente realiza actividades que por lo general no deberían desencadenar disnea, como es subir las escaleras, bajar estas escaleras, o caminar de acá pues al pabellón 8, no debería desencadenar disnea.
Pero si por ahora tenemos un paciente que sube las escaleras y llegar al último peldaño y está con disnea, eso es disnea patológica, eso es disnea de esfuerzo. Tenemos por otro lado la disnea permanente, en la cual el paciente, incluso con pequeños movimientos como ponerse de pie, vestirse, asearse, va a desarrollar disnea. Y esto por lo general se ve en patologías avanzadas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar difusa avanzada del oxígeno, el EPOC severo, o los pacientes con falla cardíaca estadio D o clase funcional 4. Y además tenemos la disnea paroxística, en la cual el paciente de un momento a otro desarrolla una crisis de falta de aire, como es típicamente los cuadros de crisis asmática, ¿no? Un paciente que de pronto pierde sus actividades, o de pronto corre un poco para alcanzar el bosque y ya se va, y de pronto comienza a ser sibilante y necesita usar su inhalador. Eso, por ejemplo, es una causa es un ejemplo de disnea paroxística, o por ejemplo los pacientes que desarrollan edema pulmonar agudo de un momento a otro en contexto de falla cardíaca. Entonces tenemos dentro de la disnea patológica la disnea de esfuerzo, la disnea permanente y la disnea paroxística. La disnea puede ser progresiva o puede ser episódica paroxística. Bajo esas dos formas puede presentarse, y dependiendo de la forma de presentación orientan hacia una u otra patología. ¿Vale? Por favor. Bien. Tenemos en total hasta cuatro grandes causas de disnea. La que vamos a centrarnos ahora es la disnea de origen respiratorio, pero también tenemos disnea de origen cardíaco, disnea de origen metabólico y disnea de origen psicógeno. Y lo hemos mencionado hace un momento a través de nuestro pigmento, ¿no? Dentro de las disneas de origen respiratorio vamos a encontrar enfermedades de las vías aéreas, enfermedades parenquimales, enfermedades de la circulación pulmonar, ¿vale? Y enfermedades de la pared torácica y la pleura. Retrocede, por favor. Entonces, cada vez que nosotros evaluemos a un paciente con problema de disnea, debemos pensar en que el paciente probablemente tenga un problema de las vías respiratorias, o tiene un problema de parénquima pulmonar, o tiene un problema de la circulación pulmonar, o tiene un problema de la pared torácica. Cualquiera de esas cuatro grandes causas puede desencadenar disnea o problemas respiratorios. Por ejemplo, ponen ustedes en la pantalla enfermedades de las vías aéreas como asma, bronquiectasia, fibrosis quística, tumor laríngeo, tumor faríngeo. Tengan en cuenta que las obstrucciones de la vía aérea alta pueden también provocar disnea. No sé si alguno habrá leído que con cierta frecuencia, aparecen a veces en las noticias, paciente que se fue a sacar una muela y termina intubado en la UCI del hospital OAS. ¿Por qué? Porque posiblemente ha hecho un absceso odontogénico, el absceso odontogénico ha cerrado la vía aérea y termina intubado en la UCI. Muy bien, eso también puede provocar disnea. No crean que la disnea solamente es por problemas pulmonares o parenquimales, puede ser también por vía alta. El asma va a provocar disnea, el EPOC puede provocar disnea, pero también la obstrucción de vía aérea alta. Una obstrucción de vía aérea alta aguda, lo típico, el paciente que está comiendo en Cangallo, comiendo a las 5 de la tarde apurado porque tiene que ir después a su clase y de pronto eso es un estridor laríngeo. Eso de inmediato nos tiene que hacer pensar en que hay una obstrucción que tiene que hacerse rápida alguna maniobra para obstruir. ¿Desarrolla disnea? Sí, porque no solamente el paciente presenta una obstrucción de la vía aérea alta. Los abscesos cervicales también pueden obstruir la vía aérea alta y provocar disnea. Los tumores cervicales también pueden ir poco a poco comprimiendo la vía aérea superior y generar disnea. Finalmente, cierre de la vía aérea. Y el paciente va a venir por disnea a la consulta, a la emergencia. ¿Correcto? Enfermedades parenquimales, típicamente puede ser síndrome de distrés respiratorio agudo, neumoconiosis, neumotórax, neumonías, etcétera, etcétera. Todos los procesos infecciosos agudos o crónicos pulmonares van a generar también disnea. Neumonía bacteriana, neumonía viral, neumonía fúngica, síndrome de distrés respiratorio que se veía en el contexto del COVID, tumores metastásicos. Tengan en cuenta que los tumores, ya sean
pulmonares o de otra región y que infiltran al pulmón también pueden provocar disnea. Y van a haber con cierta frecuencia pacientes con cáncer pulmonar metastásico que no pueden respirar adecuadamente. Circulación pulmonar, tromboembolismo. Tromboembolismo pulmonar es una causa bastante frecuente, o es una de las principales patologías de la circulación pulmonar que va a dar lugar a la disnea. Lo típico del TEP, el paciente que está muchas horas inmovilizado, o por ejemplo que ha sido sometido recientemente a una cirugía de cadera o de rodilla, o que está bajo tratamiento quimioterápico y de un momento a otro, súbitamente, o tiene fiebre, no tiene tos, no tiene auscultación pulmonar ni nada, pero es un paciente postrado, o es un paciente en quimioterapia, o es un paciente que recientemente lo han operado de la cadera o de la rodilla. Probabilidad tromboembolismo pulmonar. Eso que compromete la circulación pulmonar. Si no hay una adecuada perfusión pulmonar, va a desarrollar qué cosa? Hipoxemia. Y la hipoxemia se va a traducir clínicamente en la aparición de disnea. ¿Correcto? Bien, dale un clic más. Y finalmente, problemas de la pared torácica y de la pleura, derrames pleurales. Los derrames pleurales masivos, de gran volumen, pueden también provocar disnea. Y esta disnea puede ser progresiva o incluso puede ser de pocas horas o días de evolución. Entonces, todos estos elementos, neumonías, obstrucción de vía aérea, laringotraqueitis en el caso de los niños, asma, EPOC, tuberculosis, EPID, tromboembolismo pulmonar, etcétera, todos ellos pueden provocar disnea bajo diferentes mecanismos, sea por obstrucción de la vía aérea alta, sea por compromiso pulmonar, sea por compromiso de la circulación pulmonar, o sea por compromiso de la pared torácica o de la pleura. Y finalmente no tengan en cuenta enfermedades neuromusculares, como por ejemplo síndrome de Guillain-Barré, en el cual el paciente desarrolla una parálisis plácida ascendente y más o menos un 30% de los casos comienzan a desarrollar falla respiratoria. Ahí no hay problema de la vía aérea alta, no hay problema del parénquima pulmonar, no hay problema de la circulación pulmonar. Ahí lo que está fallando es la conducción nerviosa y la unión neuromuscular. Todas esas actividades o todos esos procesos fisiopatológicos, todos pueden generar disnea. ¿De qué va a depender o cómo saber si es uno u otro? Dependerá bastante de la historia clínica del paciente. Bueno, aparte de ello, cuando tenemos disnea cardíaca, disnea metabólica como puede ser la anemia y la disnea psicótica. ¿Vale? Bien, como mencionamos hace un momento, el inicio de la disnea tiene mucho que ver. El inicio de la disnea, o la forma de inicio de la disnea, o la forma de progresión de la disnea, nos puede indicar, nos puede orientar hacia una patología en particular. Por ejemplo, dice, la disnea que empeora progresivamente en meses o años, característicamente es de patologías como el EPID, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, y el EPOC. Factores de riesgo para EPOC: tabaquismo es el principal, y en segundo lugar, exposición a biomasa. Tal es así que si tenemos un paciente que viene por disnea progresiva de meses o años de evolución, con antecedente importante de tabaquismo pesado, más de 9 paquetes año, posiblemente estemos frente a un EPOC. Y el EPID también, una enfermedad progresiva con antecedentes como por ejemplo puede ser artritis reumatoide, lupus, vasculitis, exposición ambiental a sustancias o material inorgánico o material orgánico, o el consumo de ciertos fármacos que también pueden predisponer a la aparición de EPID. Entonces, toda vez que estemos frente a un paciente con disnea progresiva de meses o años de evolución o de instalación, pensemos en patologías como EPID y EPOC, solamente por mencionar algunas. Ahí también podría estar, por ejemplo, las neoplasias. Las neoplasias también tienen crecimiento lento progresivo y pueden generar disnea progresiva para la redundancia. Disnea de inicio rápido, ¿ok? Si por el contrario abordamos a un paciente con disnea de inicio rápido, esto nos puede orientar a patologías más agudas, como pueden ser neumonías, neumonitis. También podemos tener al paciente cuya disnea varía en horas o días. De un momento a otro el paciente está tranquilo, después desarrolla disnea, después se calma,
Pasan horas, pasan días y otra vez desarrolla disnea. ¿Típico de quién? Del asma y de la exacerbación de EPO. Correcto. Tengan en cuenta que por lo general los pacientes con asma suelen desarrollar síntomas más de noche que de día. Y de hecho es uno de los criterios diagnósticos para asma. Por lo general, los pacientes asmáticos, los pacientes con sospecha de asma, suelen tener síntomas respiratorios a predominio nocturno y a predominio diurno. Y otro dato adicional es que los pacientes con asma, la crisis o la disnea paroxística suele aparecer con actividad física. Esos dos elementos nos pueden orientar hacia un probable cuadro de asma. Disnea de inicio súbito, ahí sí, considerar patologías como tromboembolismo pulmonar, que ya mencionamos en su momento, así como también el neumotórax. Pregunta, doctora, ¿qué es un neumotórax? Compañero, ¿qué es un neumotórax? Es ingreso de aire en la cavidad pulmonar. Correcto, el acúmulo de aire en cavidad pleural, ¿no? Y los neumotórax por lo general son bruscos, de inicio rápido. El paciente está tranquilo y de pronto, un dolor, una punzada por ahí. Después, con el paso de las horas, siente que le falta el aire y va corriendo a la emergencia. A veces pasan 2 o 3 días, ya no aguanta, no tolera más la disnea y llega a la emergencia. Y en el examen físico uno puede escuchar abolición de los convoyos vesiculares en el lado afectado, le tomas una placa y neumotórax, como se puede ver aquí en esta imagen. La imagen que tenemos a la derecha de ustedes corresponde a un neumotórax en el lado izquierdo. Ven esa zona de hiperclaridad y esa radiopacidad en forma de pelota. Esa radiopacidad en forma de pelota es el pulmón colapsado. Y todo lo que vemos alrededor de esa zona de hiperclaridad es aire. Ese es un neumotórax. Disnea de inicio súbito, acompañado de dolor torácico lateral, puede orientarnos hacia neumotórax. Por lo general, ¿quiénes hacen neumotórax? Puede haber neumotórax espontáneo en pacientes adelgazados, varones delgados, de complexión delgada. Ellos tienen más tendencia a presentar bulas congénitas y esas bulas pueden romperse y bruscamente generar la aparición de neumotórax. ¿Quiénes también pueden hacer neumotórax? Los pacientes de VIH afectados por neumocistis girovesi. La infección por neumocistis girovesi también puede provocar bulas. Estas bulas se rompen y provocar neumotórax, ¿correcto? Otros elementos, neumotórax traumático. De pronto a alguien lo asaltan por ahí, le meten una chaira y genera pues un espacio por el cual ingresa el aire de la atmósfera y va a generar finalmente un neumotórax, un accidente de tránsito con fractura de parrilla costal. Eso va a generar daño en la pleura parietal y por ahí ingresar aire. ¿Correcto? Todos esos elementos pueden ser causa de neumotórax. Con esto lo que vamos señalando, lo que podemos ver es que dependiendo de la forma y el inicio de la disnea, nos orienta a una u otra patología. Disnea progresiva, disnea de inicio rápido de horas o días, disnea de inicio rápido de días, disnea que varía en horas o días, aparece, desaparece, y disnea de inicio súbito. Interesa bastante cómo ha aparecido o cómo evoluciona la disnea con el paso de las horas, de los días, de las semanas y los meses. Dale un clic más, por favor. Le damos un clic más. Correcto. Disnea sibilancias. La disnea acompañada de sibilancias típicamente se ve en un paciente con asma, con TOC. Disnea al reposo más dolor torácico. Deben recordar las arritmias cardíacas. No toda disnea de origen respiratorio. Podemos tener pacientes que de pronto desarrollan disnea y cuando uno le toca el pulso lo escucha, está con una taquiarritmia. Las taquiarritmias también pueden provocar disnea. ¿Por qué? ¿Por qué una taquiarritmia podría provocar disnea? Correcto. Porque no hay una difusión adecuada de sangre, Correcto, muy bien. Es simple y sencillamente por bajo gasto cardíaco.
Si hay un ataque arrítmico, el gasto cardíaco disminuye y con eso disminuye la perfusión pulmonar. Si la perfusión pulmonar disminuye, hay hipoxemia. Y con la hipoxemia viene la disnea. Entonces, las taquiarritmias súbitas pueden desencadenar también disnea. Si tenemos un paciente con disnea y palpitaciones, posiblemente una taquiarritmia. Si tenemos un paciente con disnea y dolor torácico, puede ser una arritmia cardíaca. Podría ser también una isquemia miocárdica. El paciente con síndrome coronario agudo o con cuadro de angio, con cuadro de síndrome coronario agudo, típicamente va a desarrollar dolor torácico, retroesternal o centroesternal, acompañado de disnea. Doctora, estaba haciendo mis cosas y me empezó a doler el pecho, duele demasiado, me quita el aire, doctor, no puedo respirar bien. Disnea de origen cardíaco. En este caso secundario que a una isquemia miocárdica. Neumotórax espontáneo, disnea más dolor torácico. Duele el pecho. Duele más, cuando respiro profundo me duele más. Me falta el aire. Típico de un neumotórax. Vamos viendo que la combinación de diferentes elementos o diferentes síntomas que acompañan al día de la disnea puede orientarnos hacia una u otra patología. Taquiarritmias, isquemia miocárdica o neumotórax espontáneo, si es que la disnea se acompaña de dolor torácico. Disnea más hemoptisis, típicamente neumonía, hemorragia intraarticular, tromboembolismo pulmonar y ahí nos olvidamos de alguien. ¿Qué patología puede dar disnea más hemoptisis? ¿Que somos campeones? Tuberculosis. Definitivamente debemos considerar tuberculosis. Las tuberculosis a veces pueden comprometer gran parte del pulmón, en general disnea, con insuficiencia respiratoria y presentarse también con hemoptisis. Ahí debemos considerar también tuberculosis. Disnea más estridor, lo que mencionamos hace rato, ¿no? Eso, el estridor laríngeo indica definitivamente obstrucción de vía aérea alta. Hay algo que está obstruyendo la vía aérea alta, sea un cuerpo extraño o sea una masa cervical o la presencia de abscesos o pus de origen odontogénico. Muy bien, dale un poquito más por favor. Otros síntomas que pueden acompañar o que son variantes de la disnea son la trepopnea, la velopnea y la taquipnea. La trepopnea es la disnea que aumenta al colocarse en el cúbito lateral. El paciente está sentadito, echadito, y lo ves siempre en esta posición, echado sobre su lado izquierdo, siempre todo el tiempo duerme sobre su lado izquierdo. Y te llama la atención, ¿por qué no me siempre sobre su lado izquierdo? Le preguntas, ¿por qué no sobre su lado izquierdo? No, pasa de todo que si me pongo del lado derecho, no puedo dormir, me falta el aire. En cambio, sobre este lado, no, tranquilo, no me falta el aire. Eso es típicamente trepopnea. Nos indica de que, por lo general, es una variante de la disnea, es una forma de presentación de la disnea. Y por lo general, el paciente se acuesta sobre el pulmón afectado y deja libre el lado sano. Eso puede verse, por ejemplo, en derrames pleurales masivos, por ejemplo. La trepopnea, entonces, también es una forma de presentación de la disnea. La velopnea es la disnea que aumenta al inclinarse. La velopnea típicamente o clásicamente está descrita dentro de los síntomas y signos de la falla cardíaca. Es el paciente al cual tú le pides que se siente, que se ate los pasadores y que permanezca en esta posición durante unos 30 segundos. Si durante ese lapso de 30 segundos el paciente desarrolla disnea, eso es velopnea. Y la velopnea es típico, característico de la falla cardíaca, más no es patognomónico, por si acaso. Ninguno de los síntomas de falla cardíaca que hayan leído es patognomónico. Todos son característicos, mas ninguno es patognomónico, por si acaso. Y la platinea es raro de ver. Es la disnea que aumenta la hiperextensión, o en posición sentada y mejora con el decúbito. Es decir, el paciente, estando de pie o estando sentadito en su cama, siente falta de aire, pero se acuesta y está tranquilito, ¿no? Por eso el paciente prefiere estar echado en lugar de estar sentado. Porque cuando se sienta, percibe la disnea. Y está mucho mejor cuando se encuentra sentado. Raro, pero puede verse en ciertas patologías, como por ejemplo en pacientes con cirrosis hepática y afectación pulmonar. Es raro, ¿no? Solamente como dato lo estamos colocando acá. Lo que deben recordar, aparte de la disnea, es la trepopnea y la velopnea. Por favor. Muy bien. Siempre que evaluemos a todo paciente con disnea, hay preguntas que uno debe elaborar o debe hacer. ¿Desde cuándo está la falta de aire?
Si ha sido súbito, si ha sido insidioso, si ha sido progresivo, si es episódico. Ojo, la falta de aire, pregunta clave, ¿la falta de aire es como el esfuerzo o como el reposo? Señor, usted cuando hace sus cosas le falta aire, sí, no, sigo mis cosas. Y cuando va a comprar al mercado que está a 5 cuadras, no, ahí sí me canso. En mi casa tranquilo, subo a mi segundo piso, me cambio, tengo mis animalitos, todo. Pero cuando salgo al mercado que está como a 5 cuadras, ahí me canso. Es una lista de grandes esfuerzos. O, doctor, sí me canso. Mira, yo me levanto en la mañana y camino al baño, luego me está haciendo más al costado de mi cuarto. Llego cansado, doctor. Una lista de pequeños esfuerzos. Por ejemplo, la falta de aire se presenta sentado o acostado. Eso también es un elemento muy importante. ¿En qué momento, en qué posición aparece la disnea? Ya que eso nos puede orientar hacia una u otra patología. Síntomas acompañantes. No solamente se aboquen al síntoma de la disnea, pregunten qué otros síntomas puede haber. Es una disnea con tos, es una disnea con fiebre, es una disnea con hemoptisis, es una disnea con dolor torácico. Cada uno de esos elementos, ese conjunto de signos y síntomas, nos va a orientar hacia una patología. Porque si yo le pregunto a su compañero, dime una causa de disnea, me va a decir como 20 causas de disnea. Pero si yo le digo, dime una causa de disnea más fiebre, me va a decir 5 o 6 causas de disnea más fiebre. Entonces es muy importante no solamente preguntar por la disnea, y en general, cuando ustedes pregunten por cualquier síntoma, pregunten por síntomas acompañantes. ¿Qué otro síntoma más está acompañando al síntoma principal? Puede ser tos, fiebre, palpitaciones, fumar. Eso sí tienen que preguntar de cajón. Pregunten el hábito tabáquico del paciente. Y si ha trabajado en minas, crianza de aves, indagando por exposición ocupacional, que nos puede orientar hacia EPIC o hacia neumoconiosis. ¿Correcto? Bien, dale un más, por favor. Tirajes intercostales, solamente colocamos en la foto, típico característico de patologías pulmonares severas o avanzadas. Los tirajes intercostales, no sé si pueden distinguir ahí en la fotografía, vamos a ver algunas imágenes en espacios intercostales. Repito, los tirajes intercostales lo van a ver en patologías pulmonares agudas severas o patologías pulmonares avanzadas. Bien, dale por favor. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que me haya quedado claro respecto a la disnea o algo que por el decente se repita. Si es que la disnea disminuye al cambiar de posición. Hay otros elementos más. ¿Pueden retroceder? Ya, hacia adelante. No, hacia adelante. Ya, lo que mencionamos hace un momento, estas son variantes o son formas de presentación especial de la disnea. A veces la disnea típicamente, como ya hemos mencionado, es la falta de aire ante diferentes acciones, disnea de reposo y no de esfuerzo. Hay pacientes que pueden desarrollar disnea, por ejemplo, cuando se ponen de un lado, que es la treponema. Hay pacientes que van a desarrollar disnea cuando se inclinan para amarrarse los zapatos, y también van a desarrollar la apnea y la platinea. Otras variantes, me parece que sí, otras variantes más de la que tú preguntas, solo que ahorita no los tengo en la mente. Pero de lo que necesito que recuerden más son la apnea y la apnea. Eso es lo que van a ver más frecuentemente en la práctica clínica. La apnea lo van a ver en el contexto de falla cardíaca y la trepopnea lo van a ver en el contexto de pacientes con derrame pleural masivo. Lo último que hemos mencionado como platignia, también la van a ver, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, con síndrome hepatopulmonar. Es en verdad solamente por mencionar. Pacientes cirróticos con síndrome hepatopulmonar pueden desarrollar platignia, en los cuales los pacientes cuando se sientan, presentan disnea, pero cuando se echan están tranquilos. Eso con cierta frecuencia se puede ver en pacientes cirróticos que han desarrollado síndrome hepatopulmonar. ¿Correcto? Hay también la ortodesopsia, pero ese es más un término restringido a los cambios en la presión parcial de oxígeno por una tomada de PIB o de Chávez. Pero acá lo que necesitamos distinguir o recordar es disnea, trepopnea y vedopnea. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda, pregunta hasta acá? ¿O algo que me haya quedado claro? Ok, o si no lo dejamos para el final de la clase. Tos y expectoración, ¿vale?
Bien, dale una imagen, por favor. La tos, perdón, la tos es una imagen. Ok. La tos es el síntoma más frecuente de las enfermedades pulmonares también. Así como la disnea, tos es un motivo de consulta bastante frecuente, ya sea en la consulta ambulatoria o en emergencia. Propia de infecciones respiratorias altas, por inhalación de sustancias irritantes, procesos respiratorios bajos y acúmulo de productos en el pulmón. Por ejemplo, en esta época tenemos muchos procesos respiratorios altos, ¿no? Tenemos rinorrea, a veces tenemos goteo nasal posterior y en lugar de que el moco caiga hacia adelante, cae hacia atrás y uno tiene una sensación de carraspera. En la parte posterior está todo el rato está así. Bueno, tos, típico característico de una infección respiratoria alta. Inhalación de sustancias irritantes, a veces estamos ahí en Cangallo esperando la combi, o en Grau, en la parte de abajo esperando la combi, ahorita han encerrado, no he entendido. Esperando y respiras todo el smog, ¿no? Pasa por ahí diferentes carros, Sol de Oro, pasa por ahí también ¿cómo se llama este carrito? Rápido, todo va botando ese smog, ¿no? Chatarras de 30, 40 años que botan ese smog, que lo tiran en la cara y pasa así, ¡guau! ¿Qué ves? O en el peor de los casos, pues si hay un incendio, las personas que se quedan atrapadas en un incendio inhalan todo ese polvo y tos por irritación de las vías aéreas, ¿no? Podemos tener también procesos respiratorios bajos, neumonía por irritación de parénquima pulmonar y el paciente bota cualquier cantidad de secreciones. Y también acúmulo de productos en el pulmón, por ejemplo, el edema pulmonar agudo o la congestión pulmonar, sea cardíaca o no cardíaca, va a generar también tos seca. Hay un montón de elementos que pueden generar tos en el paciente. Y como se menciona, presenta un sinfín de patologías, desde leves autolimitadas hasta enfermedades graves. ¿Correcto? Así como la disnea, que no siempre representa o no siempre traduce una patología severa. Y de hecho, algunas veces no traduce ninguna patología. La tos es similar. La tos puede ser por algo simple, sencillo. Simplemente te has atorado con la saliva o simplemente tienes un proceso respiratorio alto y tampoco se pasa. Pero puede también producir otras enfermedades como tuberculosis o lasma. Dale, por favor. Muy bien. Vamos a tener entonces tos seca, tos productiva y expectoración. Tos seca, como su mismo nombre lo indica, es una tos en la cual hay escasa o nula secreción, escasa o nula expectoración. Pregunta, ¿cuánto de secreción bronquial producimos al día? 100 mililitros, ¿no? Y habitualmente los expectoramos o deglutimos. Lo deglutimos de modo inconsciente. Hay pacientes que por algún motivo pueden tener dificultad para la expectoración y se puede generar tos. Entonces, la tos seca es aquella en la cual hay escasa o nula producción de expectoración. Puede ser nula o puede ser solamente escasa. Por el contrario, la tos productiva, ahí hay expulsión de moco u otras sustancias en mayor volumen. Tos con expectoración amarillenta, expectoración verdosa, expectoración herrumbrosa, expectoración purulenta, etcétera, etcétera. Ahí hay una mayor producción o un mayor volumen de secreción bronquial. Entonces, eso es lo que se conoce como tos productiva. ¿Y qué es la expectoración? La expectoración es la sustancia expulsada por la tos, también llamado esputo. Tos con expectoración o tos con esputo. Esputo es el término que utilizamos nosotros para referirnos a la expectoración. Para el paciente simplemente es darle expectoración o flema y tratar de definir exactamente qué características tiene esa expectoración que está dejando al paciente. Y la expectoración siempre proviene del árbol bronquial. Recuerden eso. Tos productiva, tos con expectoración implica afectación o compromiso de la vía bronquial. ¿Vale? Acá hay un dato muy importante, y esto también es bueno que lo sepan: la tos crónica. La tos aguda, lo que estamos viendo en este momento es tos aguda, esa tos que dura hasta máximo 4 semanas. Pero hay pacientes que van a venir a la consulta por un problema de tos de varias semanas de evolución. Más allá de las 6 u 8 semanas, el paciente sigue con tos. Se ha pasado por diferentes lugares y no encuentra una solución para su tos.
Eso es lo que se conoce como tos crónica. Y eso también es un motivo frecuente de consulta. Hablamos de tos crónica cuando la tos supera las 8 semanas de evolución. Y dentro de las causas más frecuentes de tos crónica tenemos, por ejemplo, el goteo postnasal. Como ya mencionamos, algunos pacientes pueden tener rinitis alérgica y generar secreciones, pero estas caen hacia atrás. Y típicamente se forma la carraspera. El paciente está que se queja. A cada rato escuchamos ese síntomas. Y tiene un proceso que dura varias semanas, incluso menos. Una causa frecuente entonces de tos crónica es el goteo postnasal. Las bronquiectasias, esas patología en la cual se produce una gran destrucción del parénquima pulmonar, va a dar lugar a la producción de grandes cantidades de esputo. Y de hecho, las bronquiectasias típicamente presentan, el paciente con bronquiectasia típicamente presenta una expectoración de gran volumen, son grandes cantidades de expectoración que va a presentar el paciente. El EPOC también es una causa de tos crónica. El asma, ojo, algunos pacientes que padecen de asma, especialmente los niños, no se presentan con crisis asmática, no se presentan con sibilancia, se presentan únicamente con tos. Y esto es ocurre. Esa es una variante de asma conocida como asma variante 2, en la cual el paciente tiene asma, pero no hace crisis asmática, no hace sibilantes, y en la noche tose bastante. Eso típicamente se ve en los niños, así que tengan en cuenta eso. Si tiene un niño o un adolescente que tose mucho, sobre todo por las noches, es una posibilidad de que tenga crisis porque tiene un cuadro de asma. No todo asma sirve por si acaso. Reflujo gastroesofágico, esa es una causa bastante frecuente de tos crónica. Típicamente es el paciente que después de comer empeora la tos, o al acostarse empeora la tos. Típico también. Muchos pacientes padecen de reflujo gastroesofágico, no se dan cuenta porque algunos de estos pacientes no refieren pirosis. Ese es el detalle. El reflujo gastroesofágico típicamente se manifiesta por pirosis. Algunos no tienen pirosis. Y solamente es pura tos. Y la tos no tanto empeora cuando come, cuando ingiere alimentos o después de acostarse, ahí empeora la tos. Reflujo gastroesofágico. Muy bien, puede ser inducido por fármacos. Los yecas, típicamente el consumo a larga data de los yecas como captopril, enalapril puede conducir también a la aparición de los yecas. Y cáncer pulmonar es una causa poco frecuente. ¿Correcto? Entonces, dentro de las causas de tos crónica, la tos que supera las 8 semanas de evolución, debemos considerar patologías como goteo postnasal, reflujo gastroesofágico, fármacos y enfermedades como el PIT y asma en su variante de tos. ¿Correcto? Bien, dale un clic, por favor. La expectoración, como hemos mencionado, es la secreción proveniente del árbol bronquial. Cada vez que el paciente describe esa expectoración hay que describir qué características tiene, el color, el olor, predominio diurno, nocturno. Por ejemplo, el esputo blanquecino o buscoso puede ser típicamente inodoro, transparente, gris, etc. Pero el esputo purulento suele tener siguientes características. Puede ser amarillo, puede ser verdoso, puede ser pus propiamente. El paciente te decide que es pus lo que bota. Y como mencionábamos acá, esputo marrón y verdoso en el caso de pseudobora aeruginosa. Típico característico de los abscesos pulmonares. Los pacientes con abscesos pulmonares pueden describir típicamente una expectoración purulenta, maloliente. Típico. Doctor, ¿sabe qué? Toso, pero me sale una secreción, pero huele feo, doctor, es marrón, apesta, dicen. Típico de un absceso pulmonar. ¿Quiénes desarrollan absceso pulmonar? Los pacientes diabéticos, los pacientes VIH y los pacientes alcohólicos crónicos. Esos pacientes que tienen microaspiraciones constantemente pueden desarrollar abscesos pulmonares. Y de hecho, una causa de expectoración purulenta son los abscesos pulmonares. Pero la particularidad de los abscesos pulmonares es que la secreción es maloliente, francamente purulenta y maloliente. Eso es típico, característico del absceso pulmonar. Dale un clic más abajo. No sé si pueden ver no sé si pueden distinguir, pero ese esputo que ven ahí es un esputo purulento, un color medio amarillo, medio verdoso. Esa es una expectoración purulenta. ¿Vale? Bien, como hemos mencionado,
El color amarillo verdoso implica proceso inflamatorio infeccioso. La expectoración fétida, pútrida, nos puede indicar abscesos pulmonares. Y la expectoración espumosa y rosácea es un edema pulmonar. Ojo, cuando hablamos de expectoración espumosa, rosácea, medio sanguinolenta, puede indicarnos edema pulmonar agudo en un contexto adecuado. Las hemoptisis, de hecho, pueden ser también a consecuencia de edema pulmonar agudo, así como también la expectoración rosácea. Y ojo, como este dato, pacientes inmunosuprimidos, mejor dicho, pacientes de VIH pueden tener neumopatías graves, pero sin embargo, no tener mucha sintomatología respiratoria. Ojo con eso. Hemos visto varias veces pacientes que vienen caminando y con una patología pulmonar de la patada, y son pacientes código blanco, por si acaso. A veces no hay una adecuada correlación entre la clínica del paciente y los hallazgos imagenológicos, por si acaso. Esto se ve particularmente en pacientes inmunosuprimidos. Con eso lo que queremos decir es que muchos pacientes van a desarrollar síntomas como disnea, tos, expectoración, malestar, etcétera, etcétera. Pero hay algunos pacientes que pueden tener neumopatías graves, pueden tener tuberculosis, descruces, pueden tener infecciones respiratorias severas, pero sin embargo clínicamente solo se quejan de pocos escasos síntomas, por si acaso. Dale aquí más. Ok, este cuadro, producción de esputo, producción o inicio agudo, como puede ser bronquitis aguda, tos productiva crónica, formada de 3 meses, típico de la bronquitis crónica, color de esputo purulento, típico de las neumonías, etcétera, etcétera. Dale. Muy bien, como datos, tos de inicio reciente y fiebre, eso definitivamente nos tiene que orientar a neumonías. Tos, fiebre, expectoración, definitivamente lo primero que debemos considerar son neumonías. Ahora, ¿qué pasa con los procesos respiratorios de tipo viral? Podemos tener pacientes con neumopatías virales, con neumonías virales, pero estos pacientes habitualmente no tienen mucha expectoración, no tienen mucha tos. Son pacientes que pasan desapercibidos, a veces vienen por tos, malestar, pero de varios días, de varias semanas de evolución. Y pasan los días, pasan las semanas y los pacientes continúan con tos, con malestar, con fastidio, ¿no? Esas son las infecciones virales. Y en el caso particular de tuberculosis y micosis pulmonares, también puede haber tos seca o tos con expectoración mucosa o uruguay. Son algunos ejemplos de cómo se presentan los pacientes o cómo se presentan las patologías que generan tos más expectoración. ¿Vale? Igual, en el caso de disnea, preguntas básicas que debemos hacer. ¿Cuándo aparece la tos? ¿Aparece en el día? ¿Aparece en la noche? ¿Aparece como el ejercicio físico? ¿Aparece después de ingerir alimentos? ¿Desde hace cuánto tiempo tiene la tos? ¿Una semana? ¿3 semanas? ¿Un mes? ¿Meses? ¿5 meses? ¿Tos productiva o no productiva? ¿Hay fiebre? ¿Hay taquicardia? ¿Hay disnea? ¿Hay antecedentes de enfermedad pulmonar crónica? Mi señora ha tenido tuberculosis, señora ha tenido cáncer de pulmón, o señora está operado de los pulmones, algo, antecedentes muy importantes. Síntomas sistémicos como baja de peso, fiebre, anorexia, que nos podrían orientar hacia leve, fumador, también eso sí definitivamente tenemos que preguntar, y otras cosas. ¿Dale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta acerca de la tos? ¿Algo que no haya quedado claro o algo que desean que se repita? Ya, correcto. La vómica, específicamente el término vómica se reserva para el paciente afectado por diagnosis pulmonar. La vómica es obviamente la expulsión desde las vías respiratorias de material proveniente de quiste y adherencia, que no está dentro de lo que se llama tos. Es propiamente un síntoma, es la vómica o una forma de presentación. Es exclusivamente el quiste y adherencia, por si acaso. ¿Dudas, preguntas hasta acá o algo que no haya quedado claro hasta acá respecto de tos y expectoración? Bien, comencemos con cianosis. Bien, ¿qué cosa es la cianosis? En términos simples, es la coloración azulada de
que identificar dos causas o dos presentaciones de la cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central, como se menciona acá, aparece cuando la saturación de oxígeno cae por debajo del 80%. Y la cianosis periférica es la que se presenta por disminución de flujo sanguíneo en los capilares. No simple y sencillo. Si cualquiera de nosotros alguna vez jugando de niño, en la actualidad se presiona un dedo un buen rato, se va a poner azul, ¿cierto? Esa es cianosis periférica. La cianosis periférica se debe a que a un problema de perfusión sanguínea hacia los tejidos periféricos. ¿Por qué se produce la cianosis periférica? ¿Por qué la obstrucción de la perfusión tisular va a generar cianosis? ¿Por qué el dedo se pone azul si usted debe presionar un buen rato? Se acaba de hemoglobina reducida, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, a ver, simplemente fisiología simple. La hemoglobina, mejor dicho, los eritrocitos pasan por la circulación pulmonar, se oxigenan, se produce la oxidación, se carga el oxígeno, llegan a las cámaras izquierdas, de ahí color, circulan por todo el cuerpo, ¿no? La hemoglobina va cargando y todo su oxígeno. ¿Qué pasa cuando la hemoglobina cargada de oxígeno llega a los tejidos periféricos? ¿Qué pasa con ese oxígeno? Lo toman los tejidos, ¿no? Lo van tomando y el glóbulo rojo regresa nuevamente hacia el corazón, pero esta vez reducido y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si por algún motivo obstruimos el retorno venoso? ¿Qué va a pasar con ese glóbulo rojo? Se queda estancado, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con el poco oxígeno que le queda? Los tejidos van a seguir sacando. Así como cuando van por la Victoria, por el color de la vez de la bolsilla, se sacan todo igualito, ¿no? Va por ahí, se están ahí el glóbulo rojo, le siguen sacando todo el oxígeno que queda. ¿Qué va a generar? Esa reducción excesiva de los glóbulos rojos va a generar la coloración azulina, mejor conocido como cianosis. Entonces, la cianosis periférica se produce por disminución del flujo sanguíneo en los capilares. Pacientes con shock séptico, con shock hipovolémico, con shock distributivo, con problemas de hipoperfusión tisular, van a desarrollar cianosis. Y esa cianosis eventualmente puede conducir a necrosis, eventualmente. En cambio, la cianosis central se produce básicamente por un problema de intercambio gaseoso a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, en la cual la cantidad de hemoglobina reducida aumenta considerablemente. Diferencias clínicas. La cianosis periférica, por lo general, como su mismo nombre lo indica, solamente aparece en las extremidades, nada más, en los extremos distales del cuerpo. Mientras que la cianosis central, además de aparecer en las porciones distales, puede aparecer en la boca, en la nariz y en las orejas. Esa es una característica que nos permite diferenciar una cianosis de origen central de una cianosis de origen periférico. ¿Vale? Por ejemplo, la cianosis central, típico de las cardiopatías congénitas, ¿no? Los bebés que nacen con cardiopatías congénitas cianóticas, los llamados bebés azules, como lo llama tradicionalmente la prensa, en las cuales hay una mezcla de sangre venosa y sangre arterial. Y eso, las mezclas de sangre venosa y de sangre arterial se conocen como sham o corpusculum. Al mezclarse sangre venosa con sangre arterial, la sangre arterial tiene una saturación de oxígeno del 95%. La sangre venosa tiene apenas 40%. Si ambas se mezclan, baja la saturación de oxígeno, la oxidación menos del 90%, 80%, y eso hace que la sangre que esté circulando tenga poca cantidad de oxígeno o tenga niveles de hemoglobina reducidos, niveles altos de hemoglobina reducida. Consecuencia, cianosis central. Y estos pacientes típicamente tienen cianosis perioral, cianosis en las orejas y cianosis también en la nariz. ¿Correcto? Dale. Pero también puede darse en el contexto de neumonías severas, tromboembolismo pulmonar severo. Y en el tiempo del COVID también lo veíamos. Cuando el SAN se produce por afectación pulmonar, por afectación alveolar, no hay una correcta perfusión de oxígeno hacia la sangre venosa y la sangre arterial sale poco oxigenada. Y esa sangre arterial poco oxigenada circula por el resto del cuerpo, ¿no? Y eso va a generar también cianosis central. Entonces, la cianosis central puede ser por cardiopatías congénitas o por neumopatías severas que comprometen el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Dale. Mientras que la cianosis periférica, como ya lo hemos mencionado, por
contracción excesiva de oxígeno en la periferia y bajo gasto cardíaco. No sé si pueden ver, se puede ver con claridad esa fotografía que tenemos a la izquierda. Esa es una foto de un paciente del hospital. ¿Ya? A la mano izquierda, que ven ustedes en pantalla, es la mano de quien habla, y la mano derecha es de la paciente, que estaba con un proceso de shock cardiogénico, con bajo gasto cardíaco y con perfusión. ¿Puede notarse ahí la cianosis que tiene esta paciente? Se nota rápidamente. Ese es un ejemplo de cianosis. En este caso, cianosis periférica por bajo gasto cardíaco. ¿Correcto? Entonces, siempre que ustedes vean cianosis, examinen las manos y examinen también las uñas, porque a veces puede aparecer la cianosis en las uñas. Si es mucho más evidente y lo pueden observar a nivel de los labios, a nivel de la nariz o a nivel de las orejas, ese definitivamente es una cianosis central. Entonces, ojo con ese dato. Las cianosis centrales, por lo general, van a provocar la aparición de coloración azul no solamente en los extremos distales del cuerpo, sino también a nivel perioral, a nivel de la nariz o incluso a nivel de las orejas. Mientras que las cianosis periféricas solamente van a provocar la coloración azulina en los extremos del cuerpo. Como ven en este caso, ahí típicamente se puede ver una cianosis. Correcto, y recuerden que la cianosis periférica por lo general se ve en pacientes con bajo gasto cardíaco, como puede ser un shock cardíaco. ¿Dale? Muy bien, lo que mencionamos, ¿dónde está ubicada la cianosis? Dependiendo de dónde está ubicado, puede ser periférico o central. ¿Desde cuándo la tiene la cianosis? Porque si te dicen, sí doctor, esta coloración azul lo tengo desde que nací. Eso te orienta rápidamente a qué? Cardiopatía congénita ciánica. El paciente tiene un problema pulmonar o cardíaco, eso también es una pregunta muy importante. ¿Qué tipo de trabajo realiza o ha realizado el paciente? Y si hay otros síntomas como disnea, tos y expectoración. Ya que si tiene cianosis con disnea, tos y expectoración, probablemente sea una neumonía severa. ¿Vale? Ok, esta es la bibliografía correspondiente para los temas que hemos revisado hoy. Vamos a darle unos 10 minutos de receso para continuar con la segunda parte. La segunda parte es corta.